señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Arrancamos la semana y bueno, diríamos que con buen pie, aunque un poquito cojo porque Danilo Climen no está con nosotros hoy tampoco. Pero bien, vamos a pasar un vistazo rápido por algunos de los temas que constituyen la actualidad en el día de hoy. Muchos temas interesantes, algunos internacionales, pero la mayoría en el plano local. Pero si hablamos de internacional, en conexión con el tema local, el tema de los precios, los artículos de la canasta familiar o los artículos de primera necesidad que se han estado disparando en las últimas semanas, no es cosa nueva, aunque sí es nuevo lo muy alto que han estado llegando. Eso es un tema que va a traer sus dolores de cabeza y que ojalá encuentre en algunos sectores, especialmente en sectores políticos, la debida comprensión para que no se maneje con apasionamiento y tratando de aprovechar la coyuntura para afectar a un sector que en este caso sería el sector oficial, político oficial, y tratar la oposición de ganar terreno. Porque resulta que aun cuando ya se conoce que hay localmente un agiotismo, hay un interés pecuniario de mucha gente desbordado, que lo único que le interesa es sacar provecho y sobre todo si lo hace cada cierto tiempo y aprovecha una coyuntura, no le importa que los sectores de la población poderoso, depauperado, quien sea, los menesterosos vayan a pasar las de Caín. No le importa eso, lo que le importa es el beneficio personal particular que pueden recibir. Bueno, pues el asunto es que esos sectores tradicionalmente agiotistas, especuladores, se aprovechan y se agarran hasta de un clavo caliente para salirse con la suya. Y cuando esto es ayudado por una coyuntura internacional, como es el caso actual, a mí me mandaron a mi correo, a mi WhatsApp, me mandaron una figura de altísima importancia en el país, recientemente, porque conversábamos sobre ese tema de los precios, incluso yo lo conectaba con la posible o anunciada reforma fiscal, que yo pienso que esto último es un error, porque tú no puedes echarle fósforo a la gasolina, porque ya se sabe lo que va a provocar. Bueno, pues me mandaban una noticia que se publicaba en una situación que se da en Estados Unidos y que no se daba hasta 10 años atrás. Y es un aumento desbordado de los principales artículos de consumo de los ciudadanos. Y esto es preocupante porque desbordados los precios en Estados Unidos particularmente, pero ha ocurrido en otras partes también, o sea, el tema no es exclusivo de República Dominicana. Desbordados los precios por allá, a propósito de que suben los commodities, o sea, materia prima que son utilizadas para producir, por ejemplo, la soya para producir aceite y una serie de productos. El caso del maíz, que sirve para producir subproductos, varios subproductos como la harina y demás, pero también para el alimento del ganado, de pollos y de otras especies que sirven para el alimento de los humanos. Esto entonces, pero también está el tema de, esto ha traído en cascada el aumento de los fletes, el aumento de los seguros. Entonces, toda esta conjunción de aumentos han cruzado los mares y a países pequeños como el nuestro nos afecta. Y cuando yo veía, por ejemplo, esta mañana a una señora que decía, el gobierno tiene que intervenir, tiene que emplearse a fondo porque realmente él prometió trabajar para los pobres.
El asunto es que este no es un tema de que sea materia necesariamente a controlar por el gobierno, porque el gobierno no produce todos estos artículos, sino que son artículos que el sector privado importa y que en la medida que se disparan por allá, pues se necesitan más recursos para comprarlos, más dólares, que por cierto, el dólar ha ido picando un poco hacia la baja, que también eso ahorita pudiera traer otros problemas. Pero bien, el asunto es que el gobierno no produce nada de esto. Esto es el sector privado que unas veces por razones lógicas, entendibles y atendibles, tiene que subir los artículos de los productos de primera necesidad, pero otras veces por la simple especulación, por el agiotismo, el deseo mercurial de recibir mayores beneficios. Entonces no es tan fácil. Por eso en algún momento aquí salió de circulación las políticas de control de precios. Los precios no se pueden controlar por decreto. Eso no es así, eso no es tan fácil, sobre todo cuando esto está ligado a las cadenas comerciales, a los grupos económicos, a los sectores que interactúan y que son del sector privado, que no participa el gobierno generalmente o necesariamente en estas cosas. Puede ayudar a través de los subsidios, que tiene que meterle recursos para subsidiar sectores, ayudar sectores, pero bueno, anuncia el director de Proconsumidor, que va, Eddie Alcántara, que va a intervenir, pero bueno, eso es para, en algunos casos, que mayormente se trata de cuando se está vendiendo productos que no están acorde con adecuados para el consumo humano. Ese tipo de controles más o menos, pero el controlar los precios, aquí los precios se dejan a la libre oferta y demanda. Además, perdón, cuando se liberalizaron las cosas a un punto de que y se popularizaron las ventas en los comercios a través de los delivery, los colmados, super colmados y demás. Estos establecimientos se dejó ya de controlar los precios porque ellos dan un servicio. Incluso ellos a veces se surten de los supermercados y la paga del motorista, el delivery que va a tu casa a llevarte cebolla, pasta de dientes, un jabón, un aceite, cualquier cosa, ellos lo cobran. Y por eso hay veces que se duplica el precio. Algunos son tan especuladores que más que lo duplican. Unas papas, tú mandas a comprar una libra de papa a un colmadito y te van a sacar la hiel por el bolsillo. Entonces, finalmente, ante esa realidad, pues las autoridades, porque anteriormente los colmados tenían que reñirse por un precio que establecía el gobierno a través de la institución Industria y Comercio, por ejemplo, y había un departamento de control de precios que tuvo muchísimos malabares, muchísimas dificultades, y eso después se eliminó. Y lo último que tenemos es el departamento, la institución que tiene que ver con Proconsumidor, tratando de asistir al consumidor, pero en otros renglones, no necesariamente en los precios. La etiqueta de los productos y muchas cosas. Pero eso de los precios, eso anda por la libre, eso anda. Y entonces hay veces que son razonados algunos aumentos que le ponen, pero hay otros que es producto de la especulación. En el caso actual, yo no sé en qué va a quedar eso, pero lo cierto es que eso es bastante preocupante, porque ahorita politizan el tema, comienzan a acusar al gobierno de que anunció con el cambio una cosa y que después le cambió la moneda y le cambió las reglas de juego, pero no es así. Esto viene traído de
de la economía de aquel lado del río, que ante las circunstancias que se han dado, bueno, pues decía del aumento de los commodities, que son la materia prima con la que se produce una cadena de artículos de consumo, de uso frecuente, pues ahí es que está el problema. Yo creo que las autoridades se han quedado cortas en la explicación de esto, debieron salirle al frente, informar a la población, educar a la población sobre estas cosas, para que en un momento determinado no se le prenda la pradera, el rancho no le coja fuego. Sobre todo cuando hay las incomprensiones. Ya yo he oído en algunos programas, algunos voceros de la oposición en el Congreso, ya hablando de a cómo estaban los precios, a cómo están ahora. Eso no es culpa de ningún gobierno. Y generalmente nunca ha sido culpa de los gobiernos. Los gobiernos no producen estas cosas. Aunque necesariamente los gobiernos tienen que tomar políticas, ejecutar políticas para implementar políticas para que las cosas y tratar de sacarle el mayor provecho a las coyunturas difíciles. Por ejemplo, ahora hay que darle recursos al Banco Agrícola para tratar de inyectar suficientes recursos al campo para producir alimentos, porque si además de tener dificultades en el sector de la salud, entonces también se tiene dificultades en la alimentación, que no hay alimentos o que estén sobradamente caros. Entonces hay que meterle recursos al Banco Agrícola, hay que ir por ahí a tiempo. El Banco Agrícola y otras instituciones de carácter social, como el caso del FEDA, que ayuda muchísimo, que tiene su asiento en el Banco Agrícola, que ayuda en muchísimos planes sociales. Pero lo cierto es que el Señor debe ampararnos porque la cosa no apunta buena, y no por razones internas, sino por razones totalmente exógenas. Bueno, y entonces el tema de el bendito COVID, los números no apuntan tampoco nada halagüeño. Y sobre todo ha habido un repunte. El propio presidente de la República habló en el día de hoy, confirmó que había un repunte a nivel del Distrito Nacional. Y señores, producto de la epidemia en sí, andan suelta y revuelta, pero producto de la imprudencia de la gente, la gente anda sin mascarilla, la gente no observa los distanciamientos, uno se ha cansado de cacarear y decir y pedir y rogar y aconsejar, y la gente no se lleva. Lo han hecho la gente, lo hacen la autoridad de salud pública, los técnicos de salud pública, lo hacen las autoridades policiales. Ahora, el fin de semana vimos cómo el malecón se llenó de ciudadanos. Aquello era increíble, el amontonamiento. Y eran tanta gente. La gente parqueó su carro y se establecen sin los distanciamientos del lugar, hacen y deshacen. Increíble. Veíamos cómo los técnicos de salud pública, incluso vi a uno que decía, eso es una irresponsabilidad, ustedes son unos irresponsables, y no, lamentablemente, porque son tantos que no podemos llevarnos los presos a todos. O sea, ha desbordado la población, ha desbordado. Y bueno, después de un año y pico ya de pandemia, es lógico que la gente se desespere. Pero una cosa es que se desespere y otra es que incurra en imprudencias extremas que pongan en peligro su vida y la vida de los demás. Por eso del malecón lucía totalmente desbordado. Y sobre todo cuando uno veía a esa gente afanando, los técnicos de salud pública y los propios agentes de policía, queriendo hacer su trabajo, pero viendo cómo la gente de manera indiferente, de manera irresponsable, violaba todas las
los protocolos, violaba todas las recomendaciones sabidas por todos. Ayer fui a Ocoa, como lo hago con frecuencia en mi provincia, y veo como en las estaciones de combustible, en todas, prácticamente en todas, los que ofrecen el servicio no tienen mascarilla. Ya en 2 o 3 ocasiones, en una de las estaciones más recientes, mi esposa le ha dado mascarilla al muchacho que ha ido a atendernos. Mire, tenga ahí, siempre póngase su mascarilla. Uno tratando de dar consejos como hace a veces la gente de la televisión, y uno ya por costumbre tratando de ayudar en lo poquito que se pueda. Le damos una mascarilla. Y bueno, volvemos al otro fin de semana y encontramos que el mismo tipo está sin la mascarilla. La muchacha que sirve allá adentro, que tiene en la tienda, también sin mascarilla. Y vemos que los motoristas andan sin mascarilla, que andan generalmente con otro enganchado atrás. Y en los comercios, en los puntos donde se junta la gente, sin mascarilla, la gente transitando por la calle. Y mire que en unos meses atrás, allá en mi propia provincia, pero ese es el tema de todas partes, los policías cuando veían motoristas que andaban circulando sin mascarilla, le echaban mano, y era una multa, pero se ha ido bajando el guante, se ha ido aflojando. Por cierto que hay unas declaraciones de el Waldo Ariel Suero, que es el presidente del Colegio Médico, donde él dice que falta información o se ha dado la información, o sea, se ha llevado el mensaje como que todo anda bien, que todo anda bien. Y no es que anda bien porque recordemos, o no sin recordar, pero la información nueva de que ha habido, a propósito de ese rebrote que reconoció el propio presidente de la República, ha habido un aumento sustancial de los casos positivos en los últimos días, y las camas, que en un momento determinado se habían reducido a un 30% la ocupación de personas internas porque tienen contagio de coronavirus, que estaban en un 30%, de ahí subió después a un 50%, bueno, pues ya anda por el 56%. Y hay las informaciones de mucha gente que va a los centros de asistencia pública y privada y no encuentra cama, porque, bueno, ayer daban una explicación que fue que la disponibilidad de camas que tenía el sector privado para internamiento en casos de COVID, bueno, pues bajó, como los casos había bajado también el número de camas disponibles. O sea, que ya la disponían para otra cosa. Entonces, hubo esa baja de disponibilidad. Pero entonces en el sector público se ha disparado la ocupación y por tanto las dificultades también han llegado para mucha gente que va buscando internarse y no encuentra cómo hacerlo o dónde hacerlo. Y esto que todos conocemos, que a diferencia de los primeros días donde internaban a todo el mundo y lo aislaban allí, y aunque a veces querían sacarlo antes de tiempo, lo querían mandar después con un tanque de oxígeno, que se comprara un tanque de oxígeno y la gente pasaba las de Caín. Pero a diferencia de esos primeros días, inclusive cuando las autoridades o los técnicos, los médicos, no tenían la experiencia que tienen ahora con los casos, ahora están mandando, salvo que entre en un estado de gravedad, los refieren a su casa, a un aislamiento, pero en su propia casa. Conozco amigos relacionados que se han descubierto los casos de coronavirus, de contagio últimamente, y lo están curando ambulatorio, o más bien lo refieren a un aislamiento en su casa. Entonces esa gente no está presionando en los hospitales por cama. Entonces los otros, no recuerdo cómo es que se llama el sistema este ya cuando lo tienen que, es
un punto donde ya están en una situación más crítica, que hay que entubarlo y hay que hacerle una serie de tratamientos especiales, que de ahí dependen de si pueden sobrepasar eso. Depende, están en un punto medio donde o se va para el otro mundo y firma con los cachorros, o finalmente retornan después de esos tratamientos más especiales y rigurosos. Esos casos han aumentado también, el número de gente en cuidados intensivos. Entonces, señores, se le ha perdido el miedo al miedo y la gente está haciendo lo que le da la gana en todo momento. Ya no se lleva de consejo, las autoridades no pueden con este tema porque ha desbordado la capacidad de la acción coercitiva, por ejemplo, de las autoridades policiales y militares. Imagínense, la población tirada a la calle. ¿Habrá policía o habrá fuerza especial militar que pueda? No puede, porque los casos son más, la gente son más que las posibilidades de recogerlos a todos y meterlos en la chirola. Es un asunto de seguir llamando a la conciencia. Déjame buscar lo de Waldo Ariel Suero, porque Waldo Ariel siempre ha estado advirtiendo y no todas las veces le han hecho el caso que deberían hacerle. Por ejemplo, él dice que se ha estado enviando un mensaje erróneo. Exhortó al gobierno a dejar de enviar el mensaje erróneo de que todo está bien. El mensaje que se manda es que todo está bien y es un error. Veo que la gente anda en las calles sin mascarilla, el gobierno lo que manda es a reapertura, como la reapertura de las escuelas, que es un grave error, una locura, dice Waldo Ariel, el presidente del Colegio Médico. La apertura de las escuelas es una locura ante una situación tan preocupante como la que estamos pasando. Él se opuso de un principio a ese asunto de que faltando ya 2 meses o 2 meses y días para el año escolar, terminar el año escolar, que entonces se abrieran las escuelas. Es una invitación a que se contagie mucha gente y que tengamos entonces apuros más adelante, apuros especiales que tengamos que hacer como algunos países que abrieron sus puertas al turismo, al comercio, entre en todo, y después tuvieron que entonces cerrar drásticamente, cerrar todo. Ahí es donde no debemos caer, no crear las condiciones para que tengamos que devolvernos en el camino. Eso es lo que hay que evitar. Lo del asunto de la economía o de aperturar el turismo, yo recuerdo, y siempre lo dije aquí, lo comentamos Clima y yo, la preocupación que tenía yo particularmente con ese asunto de que el chequeo a los viajeros era aleatorio. Cada que sé yo qué número, entonces sí, venga, vamos a chequearlo, hacerle una prueba. Pero mientras tanto, entre por ahí como Juan de los Palotes o Pedro por su casa. Sencillamente porque teníamos que tratar de rescatar el turismo que se había ido al suelo y los ingresos que esto representa. Que entre todo el mundo por ahí. ¿Qué pasó? Que contrario a países como el propio Estados Unidos, el Canadá. Señor, el Canadá, usted sale, usted cruza, saca un pie de su frontera y cuando usted vuelve, y lo sé de primera mano, usted saca un pie de la frontera de Canadá y cuando usted vuelve tiene que someterse a una cuarentena, durar que sé yo cuántos días trancados antes de salir a la calle o de ir a su trabajo o a cualquier otra actividad. Y en los Estados Unidos, bueno, usted sale y usted no se chequea, usted viene aquí y no se chequea, pero cuando usted vuelve para allá, usted no entra si usted no se chequea. Entonces, o sea, si no presenta su tarjeta de vacunado y demás, de que usted no está contaminado para contaminar a los demás. Siempre tuve esa preocupación porque, ¿cómo eso de que es aleatorio? Eso está bien que en materia de los controles aduanales, del contrabando, de droga, de cosas, yo lo puede hacer aleatorio y
y bueno, en algunos casos de su acierta le echaron mano al que tenía la presa. Pero bueno, pero en el caso de la contaminación, no. Un virus, usted deja pasar a 10 y después el 11, el 15, bueno, tampoco están contaminados. Pero y en lo que se fueron adelante, sabe Dios que usted no lo chequeó. ¿Cuál es el problema de exigirle a un turista y a un pasajero cualquiera, dominicano o no dominicano, a todo el mundo, a todo el mundazo debe ser, que usted le exija su tarjeta de vacunación, de que usted está vacunado o de que usted no vacunado, porque hay gente que no se quiere vacunar, pero usted puede tener una prueba de PCR y de que usted no está contaminado, de que usted no ha dado positivo, usted es negativo, está negativo. ¿Cuál es el problema de pedirle la tarjeta? Yo no lo entiendo, yo no lo veo. ¿Por qué tenemos que estar incentivando? No, arranquemos para República Dominicana que allá dejan entrar a todo el mundo. Lo que hay es un chequeo aleatorio. Yo creo que eso lo fueron... Creo que en vez de cerrar un poco más, lo que hicieron fue que lo aperturaron más. Entonces, señores, no nos volvamos locos con esto, que en aras de mejorar el turismo lo echemos todo a perder. Yo creo que en sentido general las autoridades de salud han manejado y el gobierno central han manejado bien el tema. Han invertido todos los recursos, han comprado toda la vacuna que han podido, los han engañado en algún momento comprando o comprometiéndose a suplir y no suministrando lo que tienen que. Pero en definitiva se ha manejado bien, pero la gente es la que no se ha manejado bien. Y algunas políticas como esa de la apertura, pero en los supermercados, yo ando aquí con mi alcohol, le echo a la mesa, le echo a la silla cuando llego, y cuando voy al supermercado yo le echo al carrito, porque antes ni siquiera los supermercados están economizando hasta el alcohol que le echaban al carrito. Las manitos limpias, nada de eso hay en los supermercados, donde hay una conglomeración, un apiñamiento de gente comprando y poniéndole la mano a los víveres y a todo. Sin saber uno quién que está contaminado le puso la mano a la lechosa que yo compré ahorita, que yo compré después. Entonces yo ando con esto. 2 veces le he dicho al administrador del supermercado nacional que queda aquí a espalda nuestra, a una esquina de aquí. 2 veces le hablé con él. Digo, ¿y dónde está el personal que ustedes tienen higienizando los carritos? Dice, no, pero está ahí. Hasta que después, a los muchos ratos, aparecía uno de los mismos empleados que tienen para cargar, ayudar a los clientes. Uno de esos que ponían del verbo pasado. Ya no lo hacen. Entonces es mi crítica desde aquí a los supermercados que no quieren invertir en nada. No pierden nada con comprarse un pote de un galón de alcohol o de cualquier desinfectante y higienizar su carrito. Lo hacen temprano, a primera hora, antes de que el supermercado abra las puertas. Yo lo dudo mucho eso. Yo lo dudo mucho. En el Bravo, y valga la cuña gratis, se reciben por lo menos hay uno que le echa un chin de desinfectante en las manos al que va a entrar. Ahí yo no voy, pero es porque hay mucho apiñamiento de gente. Pero en el supermercado nacional y en otros por ahí. Entonces, eso es un gran error. Director, disponga. Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo.
Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En los sectores muy marginales tenemos el programa Dominicana se reconstruye, donde estamos construyendo en todo el país 35,000 viviendas en lugares marginales. Hemos contratado, señores, 20 millones de vacunas. Oigan bien, 20 millones de vacunas, de las cuales son 10 millones de AstraZeneca, 8 millones de Pfizer y 2 millones que es por el sistema COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que son de una canasta de todas las vacunas. Con esa, de manera gratuita, vamos a vacunar a toda la República Dominicana. Estamos trabajando y estamos cambiando. La vida nos ha cambiado. Algo sucede en el mundo. Quédate en casa, es la orden. 6 pies de distancia entre unos y otros, guantes, mascarilla. No sabemos cuándo va a terminar. Pero de una cosa sí estamos seguros. Seguiremos despertando sonriendo al sol, pensando que este es otro gran día para todos nosotros y los nuestros. Pueden pedirnos estar a kilómetros de distancia. Aún así, desde cada hogar y con cada taza, seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana. La vida nos ha cambiado, sí, pero lo mejor de lo nuestro, eso siempre permanecerá. El sonido del motor, del pedido del vecino me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comienza y con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsan a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Poniéndole atención a todo esto que vivimos, de seguro todos juntos de esta mañana salimos. Así que vamos a ver el lado positivo, ese lado que nos suma y aclara el camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre. Hey, abuela. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Disculpen, entré rápido, pero me tengo que ir a hacer unas transacciones al banco, así que hasta luego. Pero ni yo salgo a la calle para eso. Ponte adelante, mi niño. Usa la banca en línea. Vaya, búscate para la calle. No te expongas a la COVID. Utiliza la banca en línea. Así te proteges a ti y a los tuyos porque evitas salidas innecesarias. Pregunta por las opciones disponibles en tu entidad y realiza tus transacciones a cualquier hora. Señores, yo no me vuelvo a perder una reunión familiar. Yo estoy activado, yo resuelvo en línea. Ahora sí. Superintendencia de Bancos. Si es imprescindible que vayas, toma las medidas de prevención recomendadas. Nuestro propósito es estar cerca de ti, escuchando tus preocupaciones, viendo tus necesidades, estar cerca de ti para dar soluciones. Estamos con la gente, llevando acondicionamiento de caminos vecinales, control de vegetación, pintura de puentes, bacheo y pavimentación de calles y avenidas, señalización vial, desinfección y fumigación, reparto de agua potable, limpieza de espacios públicos y operativo médico. 15 días en cada provincia del país, porque el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones está con la gente. Hola, soy Rachel Gil, represento la Fundación Comunitaria Advenio Funcat. En estos momentos tomamos la iniciativa de obtener un local propio para nuestra organización y para ello necesitamos contar con tu apoyo.
Estamos realizando una rifa benéfica en nuestra página web www.funcat.org. Ayúdanos a cumplir con nuestro objetivo, juntos lo vamos a lograr. Bueno, seguimos entonces, tenemos varias cosas interesantes. Señores, el tema, no podemos dejar de fuera el tema internacional. La situación en la franja de Gaza, Israel y los palestinos, fuego limpio. Ahí vimos un misil que le tiraron allá se ve. Eso fue una bomba teledirigida a través del sistema bomba guiada por el sistema láser. Señores, eso cayó en el techo y volvió, ya ustedes ven, como pulverizó un edificio. Y eso era, con ese ataque de Israel, al líder de Hamas en la franja de Gaza. Le vuela la casa. Usted sabe lo que es la industria de la guerra, las dificultades que esta gente tiene desde hace tanto tiempo y no llegan a un punto de entendimiento. Hay unas declaraciones del canciller Roberto Álvarez, el canciller de República Dominicana, que pide a esas dos naciones que algún tipo de entendimiento a palestinos e israelíes que tienen tanta tradición de enfrentamiento, que busquen algún tipo de armonía. Y ofrece el canciller Álvarez una ayuda, no sé en qué consistiría, pero ofrece ayuda del gobierno dominicano a los dominicanos que andan por esa zona. Esos dominicanos lo que deben hacer es meterse al mayor resguardo posible, porque imagínense, en un caso así donde le tiren un misil a un edificio, y si hay un dominicano que está en un rinconcito de eso, ¿qué puede pasar? ¿Cuál es el tipo de ayuda? Yo no entiendo, pero de todas maneras es bueno que se haya ofrecido al gobierno dominicano a través del canciller Roberto Álvarez para ofrecer algún tipo de ayuda. Hay que ayudar a los dominicanos por todo el mundo. Y para eso están los embajadores, están los representantes diplomáticos, para garantizar la integridad de sus connacionales. Parece que se ha estado pensando en eso y bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, pues tenemos, producto de todos esos ajetreos que tiene el ciudadano de un tiempo a esta parte o en los días de hoy, pues nada más y nada menos que el encargado del departamento jefe de cardiología del Hospital Francisco Moscoso Puello, dice que el número de mayores de 18 años que sufre de hipertensión, ¿usted sabe a dónde ha subido eso? Muchachitos de 18 años o después de 18 años, al 31% ha subido de un tiempo a esta parte. El jefe de cardiología del Moscoso Puello, Miguel Ángel Arias, el doctor Miguel Ángel Arias, dice eso. Ese es un dato para poner los pelos de punta. La juventud, por muchísimas razones, las presiones de trabajo, del medio ambiente, la presión de todo lo que, el entorno que rodea a la juventud, lo está llevando a temprana edad a tener enfermedades que era propia de los ya entraditos en años. Eso quería traerlo a colación para registrarlo ahí, que quede para la historia, o que no quede para la historia, que quede para el presente, para ponerle atención a esas cosas. Bueno, el doctor Leonel Fernández se ha estado movilizando, ha estado entrando en contacto con su gente en distintos
pueblos del país, en contacto con su gente, juramentando gente. Ahí decía Bauta Roja, esta mañana lo veía en un programa de televisión que decía que no recuerdo en cuál es el lugar del interior, juramentó unas 700 y pico de personas, dirigentes de cuadros y dirigentes importantes o menos importantes. Lo de menos, lo digo yo, es en función de las jerarquías. Pero el asunto es que juramentando gente, entrando en contacto con personas, él está en un crecimiento vertiginoso, proyectándose realmente como alternativa importante y comenzando temprano a hacer su trabajo. Decía Bauta Roja a propósito de una pregunta de si ahí está en contacto y van repartiendo abrazos a más no poder. Y bueno, ahí no hay los distanciamientos del lugar, pero por lo menos están, la gente tiene su mascarilla, el doctor también tiene su mascarilla, pero se está repartiendo los abrazos del lugar y el doctor está en su campaña, en su faena temprana. ¿Qué decía Bauta? Le hacían la pregunta de que hasta dónde era cierto que había cierto acercamiento y la posibilidad, se estaba trabajando la posibilidad de una alianza entre la Fuerza y el PLD. Y que si, bueno, que entre gente que eran hermanos, que si era posible que se mantuviera ese distanciamiento. Dice, sí, no somos que no éramos compañeros, somos hermanos. Pero esa es una cosa. Pero si ellos quisieran algún tipo de acercamiento, lo primero que tienen que hacer es pedirle perdón a Juan Bosch y al doctor Leonel Fernández por el robo de las elecciones, el robo descarado de las elecciones al doctor Leonel Fernández en la precampaña del proceso anterior. Y eso es verdad, eso se ha estado vendiendo. Domingo Contreras dijo recientemente que no descartaba, en un programa de televisión que no descartaba que se produjera una alianza. Aquí en política no se descarta nada. Ahora bien, se ha estado vendiendo eso. Algunos dirigentes del PLD, el viejo partido, como diría el presidente Fernández, han estado vendiendo eso como una forma de neutralizar un poquito esa sangría que se ha estado produciendo de gente de la Fuerza del Pueblo que están, del PLD, que se están cruzando, oficializando su entrada, formalizando su entrada a la Fuerza del Pueblo, tratando de evitar o de contener en alguna medida esa hemorragia. Eso es lo que han ellos tratado de hacer, por un lado. O por otro, ¿qué diría yo? Hacer daño a la imagen de la Fuerza del Pueblo como estructura. Porque ¿qué dirán aquellos que criticaron y todavía critican el accionar del PLD en su última etapa, sobre todo por el poder? Los desastres que el Ministerio Público está descubriendo todos los días, los enjuiciamientos que se han hecho a un grupo de personas y las que faltan, las que andan buscando o están en lista para meterlas en el mismo saco de la corrupción y de las cosas no debidas que ocurrieron aquí durante los 2 periodos que gobernó Danilo Medina a este país. Entonces, la gente lo que pudiera pensar es, bueno, pero si esta gente se juntan, si están en capacidad de unirse, de aliarse, pues son lo mismo, es la misma cosa. Entonces eso es una forma, primero, repito, de evitar la estampida y la sangría que ha estado ocurriendo de la gente de la base del PLD, de que se vaya para la Fuerza del Pueblo. Y lo otro es desacreditar, ligar, si todos somos iguales, todos somos sinvergüenza o corruptos, qué sé yo. Entonces, ¿de qué vale? Y entonces es una forma de hacerle daño a la imagen de la Fuerza del Pueblo y del proyecto de Leonel Fernández, que ha querido, desde que se separó de ellos, proyectar una imagen diferente
y diferenciarse del montón, de donde salió. De cuando el doctor Castillo le dijo aquella vez, sálgase de ese estercolero, que usted no hace nada ahí. Y por suerte eso fue lo que ocurrió, se salió de ahí, de ese estercolero, como diría el doctor Castillo. Se salió de ahí y entonces formó su tienda aparte y ha estado poco a poco reconstruyendo una nueva organización para recoger los principios del PLDismo auténtico de aquella vez y los principios o postulados del profesor Juan Bosch, que fue el fundador del PRD primero y después del PLD. Y entonces, ante esa renegación que hubo de esos principios por parte de la cúpula que controlaba y sigue controlando al PLD, bueno, pues se formó esta organización para tratar de corregir, de enmendar esos errores y de hacer las cosas diferentes y ser diferentes. Entonces, juntos no pueden estar, no pueden ir ni a misa. Se pueden saludar en la calle, pero juntos, políticamente, no, hombre, no, ustedes allá y los otros en otro sitio. Porque no es así, si mañana se aparecen, diga que se juntan, ¿juntarse para qué? Como dice Bauta esta mañana, primero que pidan perdón y que paguen sus culpas y sus deudas. En este caso son deudas ético-morales con el país y deudas también de tipo moral y de daños causados al doctor Leonel Fernández y a otra dirigencia que se manejaba con decencia dentro de esa organización. Esos fueron unos males tremendos, que no me vengan con cuento camino ahora de que no, que alianza porque ustedes están con el agua al cuello, entonces ahora están buscando salvavidas. No. Se le puso lejos el tiempo de haber buscado una reconciliación y haber evitado una división, que eso era lo más importante. Y sobre todo, de no haber cometido los pecados de todos los tamaños, los niveles de corrupción a que aquí se incurrió. Me decía alguien importante que yo fui a ver en estos días, me decía del grado de corrupción que lo que se está conociendo, lo que el Ministerio Público está descubriendo, es la puntica nada más, la puntica del iceberg, la puntica el tolete de corrupción que a distintos niveles se manifestó en el gobierno anterior. Vamos a hacer la última pausa y volvemos. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas, ¡una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. En los sectores muy marginales tenemos el programa Dominicana se reconstruye, donde estamos construyendo en todo el país 35,000 viviendas en lugares marginales. Hemos contratado, señores, 20 millones de vacunas. Oigan bien, 20 millones de vacunas, de las cuales son 10 millones de AstraZeneca, 8 millones de Pfizer y 2 millones que es por el sistema COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que son de una canasta de todas las vacunas. Con esa, de manera gratuita, vamos a vacunar a toda la República Dominicana. Estamos trabajando y estamos cambiando. En Banreservas seguimos apoyando la voluntad de quienes se unen para crear progreso en sus comunidades.
A través de Prospera Banreservas, llevamos 20 años impulsando a decenas de empresas que traen prosperidad a miles de familias, a la vez que sembramos un mejor futuro. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Bueno, seguimos entonces. Ahí tenemos el tema de los gastos en la educación. Dice el periódico que no dan las cuentas con los textos escolares para el nuevo año escolar, el nuevo año académico. El ministerio tiene presupuestado 2.1 millones de libros. Se estima que se necesitarían más de 7 millones en total. Y no se imprimen libros de texto nuevos desde el año 2019. Eso de que no se imprime desde el libro de texto del 19, eso no está mal, la gastadera de cuarto en eso, sobre todo si puede haber cierto intercambio como antes que se estudiaba con los mismos libros, porque ese asunto de estar imprimiendo y cambiando los textos todos los años, ya sabemos el daño que eso le hizo a la economía de mucha gente, generalmente los que menos pueden. En los tiempos de nuestros padres y nosotros cuando éramos estudiantes, uno estudiaba con los libros que dejaban los que iban adelante. Los libros de unos, los del octavo curso, lo agarraba el que venía atrás, y así sucesivamente. Pero después, imprimiendo, se convirtió eso en un negocio. Y entonces el tema del 4%, muchísimo dinero dispendiado allí, no en la formación de maestros y en las cosas fundamentales, sino haciendo mucha escuela, haciéndola en una cañada, en cualquier sitio, porque después venía una avenida de un río, de un arroyo y se llevaba a la escuela, mal hechas. Entonces, un dispendio. Entonces, así no es que se quiere. Pero bien, vamos a ver qué pasa, porque los entuertos, hay esfuerzos especiales para corregir estas cosas, están hasta ahora, y se ha confiado en que se puedan cambiar ese estado de cosas. Este tema, unas declaraciones de Emilia Quesada, interesante, esto no es farandulero, sino esto tiene que ver con la dominicanidad y con el reconocimiento a méritos. Dice ella, no necesito escándalos para sustentar mi carrera. La reina del merengue habla al participar en el programa Voces Dominicanas y hablar de su trayectoria de 45 años en el arte de manera exitosa. Con 45 años en la música, hoy se toma más tiempo al momento de involucrarse en una producción discográfica porque desea que su música sea un referente en agradecimiento al cariño y al respeto del público. Dice ella, cuando me dicen reina, pesa porque soy coherente, no he necesitado escándalos para sustentar mi carrera, siempre ha sido a base de sacrificios y de logros reales. Eso hay que reconocerlo, eso ha sido así, eso hay que felicitarlo, porque aquí hay mucha gente en el arte, en los negocios y en muchas otras cosas que se ha sustentado sus recursos, su progreso, su desarrollo en los escándalos o en el escarnio. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, felicitaciones a Mili, una dama, además de reina, dama de el merengue, reina del merengue y dama como dama del arte y dama en todos los sentidos. Bien, entonces acabamos por hoy. Vamos a ver si repetimos a las 12 de la noche esta conversación y nos encontramos en vivo el miércoles. Y bueno, vamos a ver qué pasa. El mundo sigue girando. Nos vamos y nos vemos.